porque es importante estudiar esta materia, ¿sí? La siguiente materia que vamos a ver es demonología, que es la continuación de la materia que vimos el cuatrimestre pasado, que era angiología. En el cuatrimestre anterior vimos acerca de los ángeles, su designio, su trabajo, su función, dónde aparece en la Biblia, cuál es su función, ¿verdad? Por ahí, si ustedes son nuevos apenas en este cuatrimestre, bueno, pues no se preocupen, acuérdense que la universidad va en círculo, entonces ahorita están ingresando, pero cuando ustedes terminen lo que están estudiando, ya sea bachillerato, licenciatura o maestría, van a ver esa materia. Entonces, ahorita no se preocupen por eso. Este cuatrimestre vamos a ver demonología con la pastora Juanita y en particular vamos a ver o hablar acerca del enemigo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver pues cuándo fue creado, cuál es su función. Vamos a ver también el futuro del enemigo, ¿verdad? ¿Dónde es su destino? ¿Por qué es el enemigo de Dios? Todas esas preguntas van a ser resueltas a través de este cuatrimestre. Y la última materia va a ser adicciones y relaciones tóxicas. Por ahí me preguntaba alguien, ¿qué tiene que ver una relación tóxica con la adicción? Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que una persona que tiene adicción, y no solamente, cuando hablamos de adicción, no estoy hablando de una persona en alcoholismo o drogadicción. Recuerden que adicción es todo aquello que la persona no puede dejar de hacer y que le está haciendo un daño. Puede llamarse redes sociales, puede llamarse pornografía, comida, bebida, incluso hay personas que, por eso también es relaciones tóxicas, hay personas que se enfocan en buscarse una mujer o un hombre que les lastima, y aún así ellos quieren estar en ese tipo de relaciones. Pastor, Sí, bendito. Yo creo que el pastor Aldemar dice que algo lo sacó. sí me apareció un mensaje aquí, me decía que había un problema con su internet, que lo vuelva a intentar, por favor. Me apareció el anuncio. Entonces, bueno, esas van a ser las 3 materias que vamos a ver este cuatrimestre. Primeramente Dios, la siguiente semana ya van a estar físicamente sus libros, sus manuales. Por ahí hago mención, todas las personas que están en Guadalajara van a obtener su libro de forma física. Las personas que están en otras partes de México o en otras partes, en otros países, pues por ahí les estuve mandando en formato digital para que ustedes puedan descargar su libro y puedan tenerlo, o bien si se les dificulta, porque hay hermanos que aunque no lo crean, pues no tienen tanto acceso a una impresión, a una impresora. Entonces, si les es muy complicado imprimir el libro, ahí viene la tarea en el libro, usted la puede hacer en su cuaderno a pluma y lápiz, ¿sí? Y con eso usted va al final del cuatrimestre a mostrar que hizo su tarea. Entonces, si le es difícil imprimir el libro, ahí tiene esa opción. Por ahí veo una manita levantada. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, adelante. Buenas noches, que le bendiga. Mi nombre es Ángela. Quiero preguntarle algo acerca del libro. Sí. Por ejemplo, yo lo voy a imprimir, pero me dio un poquito de curiosidad el nombre del libro. Entonces dice demoniología y es la primera vez que se trata de eso, entonces como que me da apuro ir a la librería porque la muchacha es muy curiosa. Entonces a veces le he hablado del evangelio, entonces ella ver ahora que yo voy a imprimir un libro. Sí. Entonces me da un poquito de... Y quiero preguntarle que si el libro se trata solamente de eso. No. O sea, yo lo ojé un poquito Uh-huh. y veo que usted dijo que la primera clase sería de esclesiología. Pero el PDF que me enviaron solamente dice demoniología. Sí, el PDF que les envié, de hecho, viene con una división lateral. En la parte de arriba dice demonología y en la parte de abajo dice eclesiología. Okay. Sí entiendo esta parte, que a lo mejor sea un poco fuerte,
es importante, ahorita su maestra les va a compartir por qué es importante estudiar este tema. Lo que pudiéramos hacer, hermana, yo le puedo enviar el libro sin la portada para que nada más le imprima las hojas del contenido para evitar esa situación. Si gusta, lo que podemos hacer. O sea, por mí no hay problema, sino por la joven. Me daría como pena que ella pensara otra cosa. No, es que esta hermana que nos está pidiendo, hermana, usted es de República Dominicana, ¿cierto? Ajá. Entonces allá es un poco complicado esos temas, pues. Sí, pues sí. Pero, tal vez ahorita que empiece yo mi clase, usted, tome la decisión de ver si se lo entrega o no. Ah, ok, está bien. ¿Verdad? Sí. Sí, como les digo, si se les cuesta imprimirlo por temas, porque también hay temas políticos, pues, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en México y lo vemos muy libre, pero hay países donde son cosas que se pueden malinterpretar o malintencionar, ¿sí? Por ejemplo, en Cuba también me comentaba un hermano que esos temas no los pueden tomar porque puede llegarse a tomar como si fuera santería o brujería. Entonces, por eso les digo, si les es complicado imprimirlo, no lo impriman, ustedes solamente ténganlo en digital y hagan sus tareas en un cuaderno, ¿sí? Ahorita su maestra les va a explicar acerca de la materia, o gustas que te dije a ti al principio, para que... O si quieres. ¿Sí? Bueno, vamos entonces iniciando, si quieren por esta ocasión, vamos iniciando con la materia de demonología para que su maestra les explique qué es, y no pensemos mal, ¿verdad? Les voy a dejar con su maestra, la pastora Juanita. Buenas noches o tardes, Dios les bendiga. Buenas noches. Qué alegría volverlos a ver. Hola, pastora, buenas noches. Yo me llamo, soy la pastora Juana Cisneros para servirles. Los que no me conocen, los que ya pues ya me conocen, ¿verdad? Me va a tocar darles la clase de demonología. Y para que vayamos entendiendo esto, yo les quiero contar que en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana, a veces cuando se habla de la demonología, se viven dos extremos. Hay gente cristiana que no quiere saber nada acerca de Satanás y los demonios. Y hay gente que ve a los demonios hasta en un chicle, ¿verdad? Que todo tiene demonios, todo es de los demonios. Entonces hay los dos extremos. Pero en cuanto a este tema, no lo podemos ignorar porque, pues, necesitamos conocer, así como conocemos a Dios, también conocer cómo trabaja el enemigo malo, porque él existe y nos hace la vida imposible. Y vamos a empezar viendo acerca de esta clase. ¿Tiene libreta y lápiz? Sí. Para que anote. Amén. Bueno, gloria a Dios. Póngale ahí primera clase de demonología. ¿Sí tiene con qué anotar? Veo que algunos no. Sí, bueno. Anote ahí en su libreta. También sería conveniente que tenga su libreta para esta clase, para que tenga todo ahí junto, ¿verdad? Entonces le dije que escriba primera clase de demonología. Cuando ya lo escribe, me dice amén. 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 Bueno, según la Biblia, escriba ahí, según la Biblia,
según la Biblia, la demonología es el estudio de los demonios o ángeles caídos. Que se rebelaron contra Dios. Algunos de ustedes tomaron la otra clase de angiología, y precisamente cuando la terminamos vimos una pequeña película donde vimos cómo trabajan, ¿verdad? Los enemigos malos. Entonces, les decía yo que no podemos estar en los extremos de ignorarlos, que no existen, que no nos hacen nada, porque hay personas que también dicen, no, pues los demonios ya son derrotados, Jesús los derrotó en la cruz, ya no nos pueden dañar, no nos pueden influenciar. Y hay personas que dicen, no, hasta pueden los cristianos tener demonios, o sea, van los extremos, ¿verdad? Pero ustedes saben que no podemos ignorarlos. Los ángeles caídos existen y son enemigos de Dios y enemigos que nos hacen la vida imposible a nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Están de acuerdo? Amén. Sí, amén. Sí. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, punto número 1, vamos a ver. Punto número 1. La demonología bíblica es la rama teológica que estudia a Satanás y a sus demonios. ¿Para qué estudiar esta rama? Así póngale, ¿para qué estudiar esta rama de la demonología? ¿Qué beneficios podemos tener los cristianos para estudiar esta rama, verdad? De la demonología. Punto número 2 es para ayudar a comprender la naturaleza de los enemigos. De los enemigos espirituales. Y para poder resistir, sácame mi Biblia de ahí, ¿no? Sí. Resistir y vencer
sus tentaciones. Tentaciones. Entonces, fíjense, ¿para qué tenemos nosotros que estudiar la demonología? Para ayudarnos a comprender cuál es la naturaleza de ellos, cómo actúan, cómo son, para saber cómo podemos defendernos de ellos, para saber cómo resistirlos, cómo vencer cada tentación que nos van presentando, porque los enemigos malos están para ponernos muchas tentaciones y para oprimirnos, para desanimarnos. Ellos tienen la meta de sacarnos de los caminos de Dios. Vamos a leer Efesios 6, por favor. Vamos a ir a Efesios. Efesios 6. Efesios 6, 10, del 10 al 12. Alguien que lo quiera leer. Yo, pastora, ya lo tengo. A ver. O igual el hermano Aldemar, si gusta. A ver, Aldemar. Sí, adelante, hermano. A ver. Dios bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Dice hasta el 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí. Entonces, se fijan qué es lo que nos dice aquí esta escritura. Empieza tan bonito diciendo el apóstol Pablo, dice, fortalezcanse, les dice a los hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza? Tenemos las armas espirituales del ayuno, de la oración, de la santidad, de la lectura de la palabra, el memorizar la palabra, el declarar la palabra, ¿verdad? Pero dice aquí, me gusta lo que dice el 12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. El día que los cristianos entendamos que nuestros problemas no son con el esposo, no son con el hermano, no son con el tío, no son con el familiar, el amigo, con el pastor, sino que aquí dice la escritura que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados que son los demonios, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los ángeles caídos son los que nos hacen batallar, ¿verdad? Entonces, el propósito de estudiar esta materia de demonología, más que todo es para saber cómo defendernos, para saber cómo debemos ver las cosas, cómo son en realidad ellos, ¿verdad? Porque hay cristianos que hasta piensan que el enemigo puede escuchar nuestros pensamientos o que el enemigo puede estar en todo lugar, pero a través de estos estudios vamos a ver que el único poderoso, el único que está en todo lugar, el único que todo lo sabe, es nuestro Dios. El enemigo tiene poder, pero tiene un poder limitado. Entonces, nosotros tenemos que conocer este tema, pues, para estar completos en Cristo, para saber cómo defendernos
para ministrar a las personas que estén siendo oprimidas, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a estudiar esta clase. Nos va a ayudar a comprender su naturaleza, de dónde vinieron, dónde están, cómo son, cómo actúan. La palabra, a ver, sigue escribiendo ahí. La palabra demonología Pastora, ¿ese es el número 3 o seguimos después de Efesios? a ver, era una. No, sí, es la 3. Sí, perdón. Sí, ¿verdad? Le dije la demonología, la rama de la teología, ese es el 1. Luego, 2. Sí, es 3. 3. Perdón, yo le había dicho 2, ¿verdad? 3. La 3 es que la palabra demonología es la palabra griega daimon, que significa demonio. La palabra demonología es la palabra griega daimon, que significa, se divide en dos, demonio y logía. El mayor acto de amor propio. Y la palabra daimon es demono y logía, significa, ya vimos, daimon es demonio y logía es la ciencia. Y si ya lo juntamos todo, entonces es la ciencia que estudia a los demonios. ¿Y por qué vamos los cristianos a estudiar a los demonios? Vamos a ir a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:11. Si alguien la tiene para leerla. Amén. Amén. A ver. Dice, segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta ahí. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar esta clase de demonología? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el enemigo tiene muchas trampas, muchas cosas como nos atacan. Es como si a usted le dicen que a la vuelta de la esquina en un portón negro hay un perro muy bravo, usted ya va a saber cuando vaya a pasar por ahí. Entonces usted decide si mejor le da la vuelta a la cuadra o se va por la otra banqueta o lleva un palo o a ver qué va a hacer. En cambio, si usted no sabe que en ese portón negro hay un perro bravo y usted pasa por ahí, ¿qué puede pasar? Pues me va a morder. Le llega la mordida y usted, ay, es que yo no sabía que ahí estaba. Entonces, eso es lo que pasa con el enemigo y con los demonios. Si nosotros no conocemos todo acerca de ellos, pues ellos nos van a atacar y nosotros no vamos a poder defendernos. Nos atacan con tentaciones, nos atacan con pleitos y luego decir, es que esta persona es bien peleonera conmigo, pero no es la persona, sino que son los ángeles caídos que andan ahí haciéndonos cosas.
Y aquí el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar sus trampas, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Y para eso es que vamos a estudiar esta clase. Y lo primero de esta clase, la primera clase que vamos a ver, primeramente Dios, para el próximo lunes, es estudiar la naturaleza de Satanás, saber quién es, saber cómo actúa. No sé si usted ya ha leído donde dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. A él le fascina disfrazarse como ángel de luz. A él le gusta imitar todo lo bueno que hace Dios, pero él lo imita para engañar a la gente. Simplemente porque hay tantas religiones, porque hay tantos grupos, porque el enemigo no quiere que la gente conozca a Cristo, que sean de una religión, que sean de un grupo. Eso para él no le importa, pero si una persona entrega su vida completamente a Cristo, agarra una Biblia, la empieza a leer, la empieza a obedecer, empieza a cambiar su vida, empieza a vivir una vida que agrada a Dios, ¿sabe qué pasa? El enemigo se enfurece. Por eso vemos que a veces hay personas que cuando van a empezar a estudiar la Biblia, les vienen una serie de problemas. Y hay personas inclusive que dicen, ay no, desde que agarré este libro mejor yo ya no, o desde que fui con los hermanos cristianos me empezaron a pasar esto, lo otro, aquello. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es precisamente con esos enemigos malos. Y entonces sí, ahorita a mí me gustaría que me volviera a comentar, usted Ángela Martínez se llama. Ángela, lo que le comentaba al pastor Ray acerca de su amiguita, ¿por qué dice que le puede afectar? Es que ella no es cristiana. Entonces, ella es venezolana, pero reside aquí en el país. Entonces, nosotras, mi pastor y yo, trabajamos juntas en una cafetería que vendemos desayuno y ella trabaja en la librería. Entonces, cada vez que ella va a comprar desayuno, nosotras le predicamos el evangelio. ¿Y ella iba a estudiar esto? No, yo sí. A ver, cuénteme. No, es entonces, que lo que dice es que ella es inconversa. Ajá. Y ella le comparte, entonces que la mujer se puede sorprender de que le dé imprimir un libro. No. Un libro. Entonces, ya le entendí. Mire, si la persona es nueva y la persona no es cristiana y apenas ustedes lo están enseñando, dice el apóstol Pablo que a los bebés hay que darles lechita. No les podemos dar carnita. Ya esto de estudiar lo de los demonios, todo eso ya es para maduros. Ya es para personas maduras. A un nuevo no le vaya a enseñar ese libro. No me refiero a enseñarle a ella, sino que se lo comparto para que ella me lo imprima. Ella se lo va a imprimir. Sí, pero ya hablé con una amiguita mía que tampoco es cristiana y ella me va a hacer el favor de ir a imprimirla. Entonces ya sí no tengo ningún... sí, ya le entendí. Entonces la personita nueva que ustedes están enseñando lo que necesita es un discipulado. Sí, que ella no es cristiana. Simplemente le estamos sembrando la semillita. Está muy bien. Entonces, bueno, está muy bien, ya le entendí. Entonces, este es mi inicio de esta clase para que ustedes sepan lo que vamos a estudiar. ¿Qué más? Si tienen dudas. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacerme. Hasta el momento, en lo personal, ¿no? Me ha gustado, en verdad. Bueno, ¿alguien más? Yo, pastora. Bueno, pues creo que la clase va a estar todo muy interesante. Todas las clases, en verdad, que creo que son muy interesantes y yo creo que van a ser de bendición para todos. Sí, así es. Nada más que claro, sí, una observación que yo le hacía al pastor Raimundo es que poniéndonos a estudiar estos temas, tenemos que tener más tiempo de oración, porque también
al enemigo no le gusta que lo andemos ahí descubriendo, es más, si quisiera que todo el pueblo de Dios estuviera ignorante, que mejor creyera que él no existe, que mejor creyera que no nos hacen nada malo. Y como nos vamos a meter a estudiar, pues tenemos que estar orando unos por los otros. Tenemos que estar, ustedes oren por mí, por mi hijo, por nosotros, por ustedes, porque sí va a estar muy buena esta clase. Vamos a aprender mucho para sabernos defender, porque a veces nos atacan bien feo y no sabemos ni qué hacer. Amén. ¿Verdad? Bueno, si no tienen algo más que comentar, pues Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Y los dejo con el pastor Raimundo, pero quisiera orar para irme. Gracias te damos, Padre, por este día, Señor. En tus benditas manos ponemos, Señor, a todos nuestros alumnos, Señor, que están en esta clase, Padre. Yo les cubro con tu sangre preciosa, Señor. Te pido, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, que nos defiendan, Señor, y que nos dé sabiduría, Señor, discernimiento, Padre, entendimiento para ir comprendiendo estos estudios que vamos a tomar, Señor. Bendigo a tus hijos, Señor, y te pido por cualquier situación, cualquier problema que ellos estén atravesando, Señor, ponemos todas esas necesidades en tus manos y oramos para que tú nos fortalezcas, nos animes, nos ayudes, Señor, que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza, Señor. Te damos gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Les mando bendiciones a todos. Bendiciones. Amén, bendiciones. Dios me les bendiga. Igualmente. Gracias, amén. Bueno, son las 7:45. Vamos a darnos un receso para que puedan ir al baño, tomar agua. Por favor, le voy a pedir que se levante de su lugar, se estire para que podamos volver. Vamos a darnos 10 minutos. A las 7:55 regresamos. Si gustan, no se salgan del link, nada más si gustan apaguen su micrófono y su cámara y aquí retomamos en 10 minutos. Si no tiene ese, de todas maneras, levántese y estírese para la siguiente hora, ¿sí? Bendiciones.
Bueno, pues vamos reincorporándonos. Vamos tomando nuestro lugar, por favor. Pásame. Bueno, en lo que se van integrando los demás, quiero darles el aviso. Por ahí les puse en el grupo que las personas que estén fuera de Guadalajara, que estén en otras partes de, ya sea de México o en otro país, es necesario que me soliciten el libro en forma digital para que lo puedan tener. Entonces, según yo, ya les envié a las personas que están fuera de Guadalajara, pero igual si se me pasó alguno, por favor, al finalizar la clase, me hace el favor de decírmelo para enviárselo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con nuestra introducción a la clase de eclesiología. ¿Qué estudia la eclesiología? La eclesiología, ahorita vamos a ver una pequeña introducción de qué es. Es la parte de la teología que estudia como tal a la iglesia, ¿sí? Nos dice qué es la iglesia, para qué fue fundada, quién la fundó, cuál es el propósito de la iglesia, quién pertenece a la iglesia, y bueno, el futuro también de la iglesia, ¿verdad? Pero antes de ver esto, quiero empezar con la evaluación. Antes de empezar, bueno, ¿saben qué estoy pensando? Mejor vamos a dejar esto para ya que tengan todo su manual, porque aquí en su libro viene justamente esta parte donde vamos a hacer las anotaciones. Déjenme, les comparto la pantalla para que lo vean. Miren, ahorita van a visualizar su libro. Ahí lo estoy compartiendo. Entonces, en su manual, que es la parte 2 del libro, la parte 1 va a ser de monología y la parte 2 vienen las dos clases juntas en el mismo libro. Aquí van a anotar su nombre, el nombre del alumno, y este cuatrimestre que estamos cursando es de septiembre 2025 a febrero 2026. La forma de evaluar la clase, así como los días de descanso obligatorios que van a ver, si gustan lo vemos la siguiente semana, para que de una vez los anoten aquí, en su libro, ¿sí? Entonces vamos a saltarnos esta parte y vamos a ver la introducción. Esto es lo que vamos a estar estudiando este cuatrimestre, eclesiología. Vamos a ver qué es la definición de la iglesia, los propósitos de la iglesia, la autoridad espiritual en la iglesia, dinámicas bíblicas de la vida de la iglesia, medios de gracia en el seno de la iglesia, unidad y pureza, membresía de la iglesia, los dones espirituales en el seno de la iglesia, es decir, qué dones tiene que haber y qué ministerios, y un anticipo del cielo. Vamos a ver cómo la iglesia es como una prueba de lo que vamos a vivir en el cielo con Cristo, ¿sí? Esos son los temas que vamos a ver este cuatrimestre, y voy a leer la introducción. Dice: la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Esta elocuente descripción fue pronunciada por un célebre predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, que capta una adecuada perspectiva respecto a la iglesia. Para todos los que conocen y aman al Señor Jesucristo, ningún lugar en el mundo debería ser más dulce ni más apreciado que la iglesia. La iglesia
es preciosa por muchas razones y principalmente porque el Señor Jesús murió por ella. En Efesios 5:25 vamos a leer esta afirmación. ¿Quién le gustaría leer esta cita? Efesios 5:25. Amén. Adelante. Dice Efesios 5:25. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es entonces el propósito de la iglesia, ¿verdad? Presentarnos ante Cristo lavados, restaurados por medio de Él y a través de la iglesia, ¿verdad? Dice aquí en su manual, porque Cristo la ama. Debería ser valorada por todos aquellos que le pertenecen a Él, como sigue explicando Spurgeon, este autor. Este autor dice Creo que era el 25, ¿no? Sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a las iglesias y se entregó a sí mismo por ella. Sí, tienes razón. Entonces, a ver, ¿lo puedes volver a leer, Dani, por favor? Sí, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si se fijan, Cristo amó a la iglesia y se entregó literalmente en cuerpo por ella, ¿verdad? Entonces, así nosotros como hijos de Dios debemos amar a la iglesia, especialmente porque es un lugar comprado por la sangre de Cristo. Este autor, Spurgeon, dice lo siguiente: nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que por nuestras, para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran de contarse entre su pueblo, aún una generación, no habría ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo que habría muy poca predicación del evangelio. Entonces, este autor menciona esto. ¿Por qué es importante amar la iglesia? Porque la iglesia es el centro de reunión de los hijos de Dios, pero la iglesia también tiene varias funciones. La función de sanarnos, restaurarnos a través de la palabra, pero una parte importante, y lo vamos a ver más adelante, es el evangelio. ¿Sí? De nada serviría que nosotros compartamos el evangelio si no hubiera un lugar de edificación, una casa donde las personas nuevas fueran a alimentarse, fueran a compartir el amor de Cristo. Por eso debemos entender, bueno, este autor puso esta expresión, pero yo entiendo o yo puedo adelantarles que la iglesia es como la familia del creyente, ¿verdad? Y por eso es importante que tanto las personas nuevas que se van convirtiendo a Cristo como los que ya conocen de Cristo no dejen de congregarse. Más adelante lo vamos a leer. Dice, a la luz de su vital importancia, los creyentes tienen mucho que ganar mediante el cuidadoso estudio de lo que Dios ha revelado respecto a la iglesia en su palabra. Y esta, pues, es la introducción de lo que vamos a ver. Si se fijan, es una clase muy bonita que a mí me apasiona mucho. Bueno, aquí ya está la clase número 1. Los que tengan su libro digital, es la página 72. Sí, los que tengan su libro ya lo pueden ir viendo. Y de todas maneras les voy a compartir la presentación que he elaborado para esta clase. No sé si antes de iniciar la clase alguien quiera compartir algo de esto o hacer algún comentario.
Pastor, disculpe, buenas noches. ¿Qué tal? Habla el pastor Aldemar desde Barranquilla. ¿Qué tal? ¿Dónde puede encontrar ese libro, el libro virtual? Ese libro yo se los proporciono. Creo que a usted no se lo envié. Si gusta al finalizar la clase me lo pide y con mucho gusto se lo paso. Está bien, pastor, está bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí déjenme compartirle la... Sí, adelante. Sí, pastor, decías que si queríamos hacer algún comentario. Sí. Yo creo que el tema de la iglesia, como mencionabas tú, es un tema realmente apasionante y tal vez no valorado como debiera de ser en la actualidad. Uno de los problemas que vive las congregaciones, por no llamar las iglesias, las congregaciones actuales, es precisamente que se ha demeritado mucho lo que significa la iglesia para Dios. Así es. Y podemos ver toda suerte de errores en las iglesias, desde el manejo monetario hasta el manejo de la adoración y una serie de cosas muy diversas que probablemente podemos comentar durante todo este cuatrimestre. Y recordemos que la iglesia es el lugar de habitación de Dios. Y a veces Dios no puede llegar a la iglesia. A veces Dios no puede hablar en la iglesia. A veces Dios es expulsado de la iglesia. A veces Dios es menospreciado en la iglesia. Y tantas cosas que se podrían decir, porque la iglesia no tiene una idea de lo que es la iglesia para Dios, sino lo han convertido en una serie de cosas diferentes de acuerdo a la mentalidad de cada persona. Y han tergiversado la palabra, la Biblia, y han hecho lugares de reunión a su manera, con sus principios, con sus prácticas, con sus formas, y es verdaderamente triste lo que vemos en la actualidad. Entonces sería interesante, va a ser un tema muy interesante. Ese es Sí, el claro que comentario. sí. Y justamente, gracias por el comentario, pastor. Justamente por eso es importante que ustedes como teólogos puedan entender, como decía ahorita el pastor, la iglesia vale tanto para Cristo porque Él la compró con su sangre. Entonces, imagínense el valor que tiene la iglesia y el valor que tiene para Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es la iglesia, para qué sirve la iglesia y cuál es la función de la iglesia. Y a lo largo del cuatrimestre vamos a ir detectando nosotros, pues realmente, si estamos nosotros fortaleciendo la iglesia de Dios o tenemos áreas de oportunidad. Eso va a ser lo hermoso de esta clase. Entonces vamos a ver el día de hoy la clase 1. ¿Qué es la iglesia según el Nuevo Testamento? Así inicia su manual, haciendo referencia al Nuevo Testamento. Pero yo quiero compartir algo que me gustó mucho, que esto está en el Antiguo Testamento, donde voy a poner un poco en contexto. Recordemos que en el Antiguo Testamento, con la construcción del templo en Jerusalén, solamente se podían celebrar y festejar las fiestas en el templo debidamente construido. Cuando llega el exilio, cuando es separado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por las diversas situaciones, vemos una mujer llamada Esther que queda lejos, ¿sí?, de su parentela, lejos de su lugar donde debería estar. Y a mí me apasiona mucho este libro de Esther, si usted lo ha leído, porque es un libro donde viene una historia de una mujer que fue muy valiente, y digo muy valiente justamente porque era mujer, ¿verdad? Las mujeres en aquel entonces o en aquel tiempo no tenían un valor tan relevante o un poder para hacer muchas cosas, pero esta mujer es elegida por Dios. Este libro de Esther nos cuenta esta historia y bueno, no voy a contarle el libro porque creo que ya muchos lo hemos leído, pero lo que quiero hacer énfasis es que Esther, lejos de su tierra, dice aquí, ¿qué hizo Esther para mantener la identidad judía lejos de Jerusalén? Porque recordemos que las fiestas solamente se podían celebrar
en la tierra natal, ¿verdad? Dice, después de que Esther y Mardoqueo logran salvar al pueblo judío del decreto de exterminio de Amán, establecen una nueva festividad, que es la fiesta de Purim, que debía celebrarse cada año como una conmemoración del milagro de su liberación. Entonces, ¿qué es esta fiesta del Purim o qué es el Purim? El Purim es una fiesta que celebra cómo los judíos fueron salvados de la destrucción en los tiempos del Imperio Persa gracias a la valentía de Esther y la sabiduría de Mardoqueo. La celebración incluye la lectura de los libros. Bueno, aquí hay un error, perdón. Aquí es lectura de los libros, es decir, toda la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Cómo Dios los liberó de Egipto, toda la historia de la redención. También dice que se daban regalos de comida entre amigos, llamado Mishloa Manot, ¿verdad? Dice también que había donativos a los pobres, Matanot Leavionim. Y dice también que había un banquete festivo. Este texto clave se encuentra en Esther 9, del 20 al 22. Voy a dar lectura, aquí lo tengo. Dice, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 como días de alegría y de banquete, de enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado y conforme a lo que les escribió Mardoqueo. Esto significa que Esther y Mardoqueo crearon un marco religioso y cultural para que los judíos pudieran mantener viva su fe y su identidad, incluso en el exilio, lejos de Jerusalén y del templo. ¿Por qué yo agrego esta narración o esta historia? Esto no viene en su libro, esto yo lo agregué, porque yo puedo entender que en el Antiguo Testamento Esther, lejos del templo de Dios, de su pueblo, ella tenía la necesidad de continuar con las celebraciones, de continuar adorando a Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer si se encontraba lejos del templo? Pues ella, gracias a esto, a esta victoria que Dios le dio, tuvo la oportunidad de hacer una, digamos, extensión o expansión para que ella pudiera festejar y celebrar las fiestas aún fuera de la tierra, ¿verdad? Yo aquí entiendo, y por lo que leemos aquí, fíjense qué hermosa esta fiesta del Purim. Dice que se hacía la lectura de los libros, es decir, se leían las historias del pueblo de Israel, de toda su trayectoria desde que desde que salieron de la tierra de Egipto, todo el proceso que vivieron, cómo Dios los apoyó en todo momento. Dice aquí que se daban regalos de comida. Imaginen qué hermoso, ¿no? La coinonía, la convivencia que tenían. Donativos a los pobres, es decir, daban y hacían un banquete festivo. Era momento de celebración, de alegría. Esto, ¿a poco no le recuerda un domingo en la iglesia? Un domingo de celebración, un domingo de... Entonces, podemos entender que aquí, en el Antiguo Testamento, es como una congregación lo que ellos están haciendo, porque se habla del texto, se habla de la Biblia, se comparte el pan, hay unidad, hay hermandad y hay evangelismo, porque dice aquí que daban donativos a los pobres, iban y daban. Entonces, podemos entender, o si quisiéramos nosotros tener un contexto antes de lo que fue la primera iglesia, porque ahorita vamos a ver dónde se funde la primera iglesia, nos vamos al Antiguo Testamento y vemos aquí con Esther el surgimiento de esta celebración fuera de la tierra natal, ¿sí? Entonces, bueno, esto ocurre en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. Si usted quiere, pues puede ampliar leyendo este libro. Dice, un sustituto de templo, aunque no construyó un lugar físico como una sinagoga,
la institución de Purim funcionó como un sustituto espiritual, un modo de reunión al pueblo y recordar su historia y fe, incluso en tierra extranjera. Es decir, con esto que instituyó Dios a través de Esther, se podía celebrar sus raíces, sus tradiciones, se podía leer, hacer la lectura de la palabra de Dios aún fuera del templo. Entonces, entendemos que aquí es el surgimiento de la iglesia hablando en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora vamos a brincarnos al Nuevo Testamento. Dice, esta es la introducción de la clase. Hoy vamos a estudiar la doctrina bíblica de la iglesia, tal como la encontramos desarrollada a lo largo del Nuevo Testamento. Muchas veces cuando pensamos en iglesia, pensamos en un edificio, o normalmente las personas piensan esto, ¿no? Que la iglesia es un edificio, una denominación, una institución, una asamblea, un grupo, un cuarto, un lugar, un lugar geográfico, ¿sí? Pero bíblicamente la iglesia es mucho más profunda, más espiritual y tiene un contexto eterno significativo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa la palabra iglesia? Primero vamos a ver esta definición de esta palabra. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa literalmente los que son llamados. Fíjese qué bonito, vuelvo a repetir. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa literalmente los que son llamados. En la cultura del mundo antiguo, este término se utilizaba para referirse a las ciudades que eran convocadas para tratar temas públicos o participar en la defensa de la ciudad. Era una asamblea convocada con propósito. Entonces, ejemplos en el Antiguo Testamento, bueno, podemos leer en Hechos 7:38, Esteban habla de la congregación en el desierto refiriéndose. Alguien vaya buscando, por favor, esta cita, Hechos 7:38. Dice aquí, bueno, aquí lo tenemos, perdón. Bueno, lo buscó adelante. ¿Alguien lo encontró? Amén. Adelante. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida a quitarnos. ¿Hasta ahí? Amén, hasta ahí, sí. Entonces aquí Esteban hace mención de la congregación en el desierto, haciendo referencia a Moisés con su pueblo. Fíjense, aunque ahí no existía un edificio como tal o no existía una estructura donde nosotros pudiéramos decir que era su iglesia, ellos eran una congregación. Y recordemos lo que significa la palabra iglesia, que es los que son llamados. Recordemos que el pueblo de Israel eran los elegidos por parte de Dios para ir a una tierra donde abundaba la leche y miel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, donde había prosperidad, donde corrían lagos, donde había en abundancia todo lo que ellos querían, y este pueblo era o fue elegido por Dios. Entonces, aunque ellos no tenían una institución física, podemos decir que esta fue la primera congregación, ¿sí? Ya le conté más adelante lo que pasa con Esther, ¿verdad? Que al no poder estar en el lugar de encuentro, ellos también tuvieron que improvisar para poder seguir con esta tradición de alabar a Dios, de leer las lecturas de cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto y todas las situaciones que vivían, ¿verdad? Otro ejemplo en lo secular es en Hechos 19:32. Alguien apóyeme a buscar esa cita y alguien más busque Hechos 19:41. Amén. Hechos 19:32, pastor. Sí, adelante. Dice así. Unos pues gritaban una cosa y otros otra,
porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ahora el 41, por favor. De ahí mismo. Sí. Y habiendo 19, dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Asamblea, ¿verdad? O aquí dice, ok, aquí nos dice entonces que también esta palabra de eclesia que aparece en Lucas o asamblea también se utiliza para hablar de una multitud que está en defensa de algo. Entonces debemos entender esto. La iglesia tiene, o la palabra eclesia en el original griego, tiene dos contextos o dos ramificaciones. Una es los elegidos y otra es una multitud que está a favor o en defensa de algo. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo en Hechos. Entonces debemos entender, ese es el significado estructural de la palabra griega eclesia. Dice, así vemos que el término puede referirse a cualquier asamblea, pero en el Nuevo Testamento toma un significado espiritual y exclusivo para el pueblo redimido de Dios. Entonces, la palabra eclesia tiene este significado. Un grupo de personas que está, o una asamblea de personas que está a favor o en defensa de algo, ¿sí? Pero cuando llega el Espíritu Santo, ahorita lo vamos a leer, esta palabra da un giro, porque ahora la iglesia sí definitivamente es una asamblea y sí es un grupo de personas que está a favor de la fe y que defiende la fe en Cristo. Lo vamos a ver a continuación. Dice, ¿quién compone la iglesia en el sentido bíblico? Cuando el nuevo... Adelante. ¿Alguien levantó su mano? Sí, pastor. Sí. Antes de terminar el significado de iglesia, yo quisiera comentar algo. Sí, adelante. Me tocó estar viendo este tema ya hace tiempo y el significado, ya buscándolo de una manera muy profunda, el significado de iglesia es los sacados de. Muy bien. No es los llamados, no es los elegidos, es los sacados de un lugar. Lo podemos, a ver si esta semana tengo el tiempo, lo busco y se los mando, pero en realidad el concepto de iglesia son los que son sacados de un lugar. Nada más lo comento, ¿vale? Bye. Excelente, ese contexto nos pudiera servir en el contexto de Moisés, ¿verdad? Que ellos fueron la primera iglesia, sacados de la esclavitud, ¿verdad? Con un propósito. Qué interesante, pastor. Si nos lo puede enviar en la semana, se lo agradecería mucho. Vamos a continuar con el punto 2. Dice, ¿quién compone la iglesia en el sentido bíblico? Cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia de Dios, por ejemplo, en Hechos 20, 28 y Primera de Corintios 1, 2, se refiere a la comunidad de personas que han sido liberadas, lo que dice el pastor, sacadas de. Aquí dice, la comunidad de personas que han sido liberadas del pecado mediante la fe en Jesucristo. Fíjese qué bonita definición de iglesia a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Romanos 1:7 lo describe así: amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Quiénes son estas personas que son llamados iglesia o que son llamados a la iglesia? Dice que son predestinados en la eternidad pasada, ¿verdad? Es decir, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación de la tierra, te predestiné. Es decir, dice Dios, desde antes de la fundación de la tierra, te diseñé con un propósito específico para que fueras mi iglesia, para que fueras parte estructural de mi cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Llamados en esta vida, justificados por la fe y glorificados en el futuro.
Romanos 8:30. ¿Alguien me apoya a buscarlo, por favor? En lo que me buscan Romanos 8:30, vamos a ver qué no es Ya lo la tengo, iglesia. Adelante, Pastor Leo. Nos dice Romanos 8:30, nos dice la palabra de Dios. Un momentito. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Amén. ¿Se fija qué bonito? O sea, la iglesia ya estaba predefinida, ya estaba con un futuro, con una función y con un objetivo, ¿verdad? Dado por Dios. Qué hermoso. Entonces, esto es las personas que forman parte de la iglesia, estos puntos que acabamos de ver. Por lo tanto, ¿qué no es iglesia? Iglesia no es un edificio, no es una religión institucional y no es una organización moral o política. Esto no es la iglesia, ¿sí? Iglesia es entonces los que están predestinados en la eternidad, los que están llamados en esta vida, los que están justificados por la fe y los que están glorificados en Cristo, ¿verdad? Dice aquí también, es una asamblea espiritual de redimidos, llamados por el Padre para hacer un regalo al Hijo. Juan 6:37, ¿me apoyan a buscarlo? Y Juan 17:6. Alguien más busque Colosenses 1:13, por favor. Pastor, Juan 6:37. Adelante. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces la iglesia es un regalo del Padre a Cristo y Cristo le ama, ¿verdad? Juan 17:6. No, Colosenses, ¿qué dijo? Colosenses 1:13. 17:6. Adelante. Sí, dice, a los que me dijiste del mundo, les he revelado quién eres, eran tuyos. Tú me los dijiste y ellos han obedecido tu palabra. Amén. ¿Se fijan? Colosenses 1:13, Dani. Sí, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, para que vayamos dando un concepto, vayamos entendiendo qué es la iglesia. Iglesia es los comprados por Cristo, que han sido llamados, justificados y glorificados por el Padre a través de Cristo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a ver cuándo nació la iglesia. Ya vimos ejemplos del Antiguo Testamento en el caso de Moisés, ¿verdad? Con el pueblo de Israel podemos decir que ahí era una congregación, ¿sí? Porque ellos fueron llamados por Dios. Vemos también en el caso de Esther, donde ella tiene el anhelo de celebrar sus fiestas, aún estando lejos de su tierra natal. Ella tiene la necesidad de alabar a Dios y glorificarlo. Y bueno, ahí vemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento en particular podemos decir que la iglesia nace a partir del día del Pentecostés, como se registra en Hechos 2. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 2:47. Dice, bueno, vamos a leer todo Hechos 2. Yo creo que es importante que leamos esto. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿Alguien que no haya participado? Amén. Adelante, pastor. Así dice, Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en donde que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan más allá de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y Frigilia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, crecentes y árabes, y les oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo Amén. ¿Sigo? Sí, siga. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veáis al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo Amén. cual mi corazón... Hasta ahí pasó. Gracias. Amén, gracias. Se veía qué bonito. Bueno, vamos a ver el resumen de esta cita, Hechos 2. Dice aquí que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, ¿verdad? Dice aquí lo que acaba de leer el pastor, que estaban todos juntos unánimes. Es decir, todos tenían el mismo sentir. ¿Y cuál era su sentir? Alabar y dar gloria a Dios. Por eso descendió el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que fueron tomados, que les fueron repartidas lenguas como de fuego, ¿verdad? Y empezaron a hablar. Dice incluso lo que acaba de leer el pastor, que la gente que pasaba murmuraba y decía: mírenlos, están borrachos, ¿verdad? Tomaron de más y ya están ahí haciendo incoherencias.
cuando realmente era el poder del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Paso siguiente dice aquí que Pedro se levantó y empezó a predicar con poder, ¿verdad? Hablando del arrepentimiento, hablando de que iba a venir profecía, hablando, aquí también hay palabra profética, ¿verdad? Que llegará el día en la que la luna se vestirá de rojo, hablando de profecías apocalípticas, ¿verdad? Todo eso sucedió en este nacimiento de la iglesia. También nos dice que se reunieron más de 3,000 personas y que fueron salvas y bautizadas. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Recordemos que la iglesia está compuesta por aquellos que fueron predestinados, recuerda esa palabra. Desde ese momento, la iglesia comenzó a crecer por la predicación del evangelio y el poder regenerador del Espíritu Santo. En Hechos 13:48 dice que creyeron, dice todos los que estaban ordenados para vida eterna estaban reunidos, ¿verdad? Dice esto, deja claro que no es elocuencia humana la que convierte, es Dios quien llama un remanente para salvación. Esta cita o este texto que leemos, ¿qué nos da a entender o qué nos dice? Que realmente lo que llama a la gente a la iglesia no es el estilo de predicar del predicador o la forma en la que predica, sino el Espíritu Santo. Recordemos, dice la palabra de Dios, que su palabra no vuelve vacía. Por eso más adelante en este curso vamos a leer cómo la predicación que se habla en la iglesia tiene que ser una palabra que edifique, una palabra que lleve al arrepentimiento, a la edificación, al crecimiento espiritual, que una persona que ha sido convertida empiece a alimentarse, ¿sí? Porque la iglesia es un centro donde están reunidos los que Dios predestinó para ser salvos, pero la iglesia también funciona como un lugar donde las personas son restauradas, donde las personas son limpias a través de la palabra y la adoración. Esto lo vamos a ver más adelante en este curso. Punto 4, dice, sí, adelante. Pastora, ahí mandé al WhatsApp lo que comentaba del grupo, como ¿Sí? dice, proviene del latín ecclesia, que a su vez deriva del griego ecclesia, que significa asamblea convocada o llamada fuera. Originalmente ecclesia se refería a una reunión de ciudadanos griegos, pero en la fe cristiana se adoptó para designar a la comunidad de fieles que han sido llamados fuera del mundo, para formar una asamblea espiritual. Amén. Sí, ya vimos ahorita en la diapositiva 1, esto complementa lo que vimos, ¿verdad? Como en un principio la iglesia era justamente una asamblea o un grupo de personas, que más adelante, bueno, la iglesia en el sentido espiritual o la iglesia de Cristo son los que son llamados hacia la eternidad. Gracias, pastor, por el comentario. Vamos a ver el punto 4, dice, la iglesia a lo largo de la historia. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy, el mensaje del evangelio ha cruzado generaciones, culturas, continentes. La historia de la iglesia está marcada por expansión misionera, leída en Hechos, ¿verdad? Esa es la principal función de la iglesia. Tiene que haber una expansión y esta expansión tiene que ser a través de las misiones, de llevar el evangelio, ¿verdad? También la iglesia presenta persecución intensa. Aquí tenemos las citas y justamente el pastor Irán hace unos días nos compartía acerca del pastor, ¿verdad? Que fue gravemente atacado por llevar la palabra. Entonces, la iglesia hoy en día sufre de persecución intensa. También la iglesia nos habla, o debemos tener el cuidado, porque también hay falsos maestros. Vamos, si quieren, a leer una cita, aunque sea de cada una de estas. Adelante. Sí, pastor, acerca de eso, que eso fue en Bangladesh, donde hemos estado allá. Entonces, rapiditamente, ellos fueron a predicar a un pueblo musulmán
Y cuando regresaban después del culto, los atacaron, lo que hicieron matar, le abrieron la cabeza, le tomaron algunos puntos, estuvo en el hospital. Entonces, lo más interesante de esto fue que fueron donde él estaba en el hospital y se disculparon con él. Entonces dijeron que su sangre no iba a quedar en vano, la que él derramó, porque no lo mataron, y que iban a hacer una iglesia ahí en ese pueblito. Amén. Amén, que eso fue Amén, gloria a Dios. Fíjate, noticia. Como este hermano tuvo que, ahora sí que tuvo que pasar esta situación para que se pudiera levantar una iglesia. Entonces vemos que la iglesia sufre persecución, amados alumnos. Tal vez nosotros estamos en una zona de la ciudad o del país donde libremente podemos ir a nuestro culto sin ninguna situación, pero debemos entender que hay regiones del mundo donde aún hay muchos hermanos de nosotros que están padeciendo. Por eso, por favor, recuerde todos los días, al momento de hacer la oración por sus alimentos, pídale a Dios por estos hermanos que están llevando el evangelio, porque no sabemos realmente lo que estén sufriendo ellos. Quizás nosotros no padecemos en ir a la iglesia cada domingo, pero hay hermanos. También yo ahorita recuerdo, un tiempo yo fui más joven a misiones a Oaxaca. Yo recuerdo que ahí los hermanitos de Oaxaca, para llegar a la congregación, ellos tenían que caminar 2 horas, subiendo y bajando montañas, sin zapatos, muchos de ellos. Entonces, para ellos, literalmente era un sacrificio ir y reunirse, porque tenían que, muchos de ellos llegaban con los pies hinchados, incluso con sangre, de tener que caminar hasta 2 horas para poder congregarse. Entonces, fíjese, la iglesia sufre hoy en día, ¿verdad? Lo hermoso es esto, que se siga llevando el evangelio y que las personas se reúnan, ¿verdad? Bueno, vamos a dar lectura a una de estas citas. Alguien que me apoya a leer Juan 15:18, y alguien más de los que no han participado, recuerden. Y alguien más, Judas 3:4, por favor. Yo, pastor. Adelante. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes de que a vosotros. Amén. Entonces, esta palabra, fíjense qué hermosa lo que nos comparte la pastora Ana. Cuando el mundo nos aborrezca, es porque estamos haciendo las cosas bien, hermanos. El mundo no nos va a amar, ni vamos a ser populares en el mundo. Si es así, tenemos que analizar por qué nos aman, ¿verdad? Porque aquí lo que nos dice Cristo es que cuando nos aborrezca el mundo es porque estamos haciendo las cosas correctas, porque a Él lo aborrecieron, ¿verdad? Qué hermosa cita, pastora, gracias. A ver, ¿alguien más? Judas 3:4. Yo leo Judas, pastor. Judas. Adelante. ¿Cuál? 3:4. No. A ver, creo que es. A ver, porque Primera de Pedro 1:6 y 7. Yo creo que es o si no, segunda de Pedro. Primera 2. de Pedro. Segunda de Pedro, primera. Segunda. Segunda de Pedro, ¿qué es? 2:1. 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, fíjese, esta es otra advertencia, ¿verdad? Para la iglesia. Dentro de la iglesia va a haber falsos maestros que diciendo que son hijos de Dios, diciendo que son llamados, van a hablar cosas que no son correctas. Y más adelante, a través de este curso, vamos a ver qué es lo que se debe hablar en la iglesia, o cómo saber que estamos en una iglesia donde realmente está el fluir del Espíritu Santo. Sí, eso lo vamos a ver más adelantito. Gracias, Saúl. Dice: a pesar de todo esto, la iglesia verdadera no puede ser destruida. Ojo con esto. La iglesia no puede ser destruida por más
por más que se levanten en contra de la iglesia, aún con lo que nos comparte el pastor Irán, por más que golpeen a los pastores, la iglesia no puede ser detenida. Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Es decir, ninguna potestad, nada se puede levantar en contra de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Fue comprada por su sangre y es propiedad de él. Entonces, aquí cuando dice las puertas del Hades representan el poder de la muerte, escuche esto, de Satanás, Hebreos 2:14, y por tanto la iglesia está segura en manos de Cristo. Qué hermosa promesa tenemos, ¿verdad? Que la iglesia no puede ser apagada. Podrán amedrentar a los que llevan la palabra, a los pastores, podrán golpear como golpearon a este pastor, pero mire el testimonio. A causa de esta situación, dice el pastor Irán, que le dijeron al pastor, el que haya corrido su sangre, pastor, no fue en vano. Aquí se va a levantar una congregación con el poder y el fluir del Espíritu Santo, por eso que le ocasionaron. Entonces, vea qué hermoso es la respuesta de Dios, ¿verdad? Punto número 5 dice, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Dice, un día Cristo vendrá a arrebatar a su iglesia, porque ya leímos que la iglesia le pertenece a Cristo, fue dada por el Padre, acuérdese. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, aquí se cumple lo que le acabamos de leer. Ni la muerte puede separar a la iglesia, ¿verdad? Dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán, dice, y luego seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Amén, ¿verdad? Por esta promesa. Dice que desde ese momento la iglesia estará eternamente con su Salvador. Apocalipsis 22, 3, 5 nos dice que sus siervos le servirán, verán su rostro y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Esa es la promesa para la iglesia. Recordemos entonces, pues, este punto 4, que el futuro de la iglesia es con Cristo, con su Creador y con el que pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Punto número 6 dice, ¿qué consuelo nos da esta doctrina? Saber que la iglesia ha sido escogida por Dios, es cuidada por Cristo. Esto nos debería dar seguridad y gozo. En Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Tito 2:14 dice, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos y purificar un pueblo propio. Entonces aquí vemos que la iglesia es el objeto del amor eterno de Dios, y no importa cuán difícil parezcan las circunstancias externas o internas, Cristo sigue edificando su iglesia y nada ni nadie la detendrá, ¿verdad? Esa es la promesa en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, esta primera clase nos dice que la iglesia es la asamblea de los redimidos, es llamada por Dios, comprada por Cristo, llena del Espíritu Santo, perseguida, pero indestructible, y pronto será glorificada en la presencia del Señor. Y para finalizar, aquí tenemos una frase muy alentadora que nos dice, y tú y yo somos parte de ella por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De verdad? Entonces, Profe, bueno, ¿puedo sí, decir algo? sí, Es algo que viene en Efesios 2:13, pero adelante. pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, creo que alguien más tiene prendido su micrófono. Ahí Es está. que suena muy- Dice, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Y luego me paso al 2:17 que dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Y el 18 dice,
porque por medio de los unos a los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni adversarios, sino conciudadanos de los santos y de los miembros de la familia de Dios. Y aquí es otra cosa, del 20 al 22, del 2 del 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien con todo el edificó bien ajustado va creciendo para hacer un santuario sagrado del Señor, a quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén, qué hermosa cita. ¿La puedes repetir, Dani, para anotarla, por favor? Sí, leí Efesios 2, 13, 17, 18 y del 20 al 22. Amén. Gloria a Dios. Pues si se fijan, empezamos con algo glorioso, ¿verdad? Bueno, a mí me llena mucho de gozo el saber que la Iglesia de Cristo fue predestinada por el Padre desde antes de la fundación, fue comprada por la sangre de Cristo y vivirá eternamente con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la introducción a la materia de eclesiología. Ya que tengan su manual, ya saben que mis clases son muy dinámicas, ya les tocará exponer, ya les tocará hacer equipos ahí para hacer varias actividades, ya que tengan su manual. Entonces, bueno, como en esta ocasión aún no tenían su manual, les hice esta presentación, pero las siguientes clases van a ser muy dinámicas. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Vamos a finalizar esta clase para tomar otro descanso de 10 minutos y poder continuar con el diplomado de adicciones. Si gustan, no se salgan de este enlace. Aquí mismo continuamos. Nada más les voy a pasar a las personas que se van a integrar. Entonces, si gustan, apaguen su micrófono, su cámara, levántese, tome agua, estírese, porque todavía nos faltan 40 minutos. Y yo sé que en otros países ya es algo tarde, entonces tómese su cafecito, su vasito de agua. Ahorita continuamos, son las 8:52, a las 9:05 iniciamos. Bendiciones.